Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Pues sí, mi querida Palas no la hizo más cardíaca y dijo, ¿por qué no? Vamos a alargar un poquito más este maravilloso fic, chicas, el cual su gran final fue el viernes, que la vamos a extrañar. Espero que la sigan escuchando, chicas, porque de verdad es una maravillosa historia. Y pues bueno, ahora sí, chicas, ahora sí, pongamos punto final a este maravilloso fic llamado Sangre Granchester. Epílogo. Te lo digo, es un hombre muy imponente. Las fotografías no le hacen fe, pero sobre todo es el hecho de que es un duque, ¿lo entiendes? Uno de los más importantes miembros de la realeza, comentó Úrsula, una joven vestida a la moda de mirada altanera. ¿Pero y eso qué? Él es un hombre casado, ¿recuerdas? Casado. Por si acaso su título no te lo dice. Su estado civil sí. Él es inalcanzable para ninguna otra que para su esposa, respondió Mariana, vecina de Úrsula, quien solo llegó a dejarle unas cosas. Eso es lo de menos. Obviamente ella no es una mujer que esté a su altura. Es una simple americana. Yo, en cambio, soy inglesa. He estudiado en los mejores colegios, continuó Úrsula. Te recuerdo que tú ni siquiera desciendes de una familia importante. En cambio, la duquesa no solo estudió en el Real Colegio San Pablo. Ella, además, es descendiente de una condesa. Además, es de raíces escocesas, una persona muy querida para la familia real. Todo lo que dice son puras sandeces, respondió Mariana. Tú lo que tienes es envidia, Mariana, porque yo tengo la oportunidad de estar con un hombre de su categoría. Estás loca, Úrsula. Mejor me voy. No quiero ser relacionada con una mujer como tú. Mariana se retiró decepcionada del tipo de mujer que tenía como vecina. Mientras unos jóvenes observaban todo en silencio, sin ser vistos. Gané, te lo dije, esa joven no es más que una oportunista, dijo Rosemary. Siempre la reconoces, no sé cómo lo haces, dijo Anthony. Hermanito, después de tantos años uno aprende a conocer ese tipo de gente. Es la condena de nuestros padres por ser tan atractivos. Eso sí es verdad. No importa el lugar, siempre llaman la atención. ¿Cuánto crees que dure? No creo que pase de hoy. Nuestros padres no toleran ese tipo de personas y dudo que ella pueda fingir tan bien, al menos no frente a papá. Bien, Rosemary, estaremos observando, pero si vemos que llega muy lejos, la desenmascaramos. Correcto, Anthony. Los jóvenes estuvieron vigilando a la nueva secretaria de su madre. Desde antes de asumir Terry el ducado, Candy se ocupaba de la fundación de asistencia, mientras Jane, junto a Annie, administraban la parte de Estados Unidos. Ahora que su esposo era duque, este pidió que las oficinas en que su esposa se encargaba de todo lo administrativo de la fundación durante algunas horas del día estuvieran en el mismo lugar que su oficina ducal. Él no soportaba la idea de no tenerla cerca. Dentro del despacho de Terry, este se encontraba bastante ocupado. ¿Le parece acaso un comportamiento apropiado, milady? No veo a qué se refiere, milord. ¿Es que acaso es poco entrar en el despacho de un duque cerrando la puerta con seguro para venir a acomodarse en mis piernas? El sitio más cómodo del lugar está aquí. ¿Qué le puedo decir?, dijo la rubia mientras sus manos se afianzaban firmemente al cuello del castaño.
Oh, mi lady, siento que, en lugar de arrepentirse, se comporta de una forma tan descarada. No tendré opción y le haré pagar su osadía. Milord, puede tratar de castigarme, pero eso no evitará que yo cumpla mi cometido. Y con una mirada traviesa, llena de promesas, ella se acercó a su rostro, tanto que no había ni un centímetro que los separara. El castaño estaba a punto de tomar sus labios y demostrarle lo que tenía preparado por su conducta. Por favor, déjeme pasar, pidió la joven. Ya le dije que no tiene permitido pasar. Ella es una mujer demasiado importante como para perder el tiempo recibiendo gente de tan baja categoría como lo es usted, respondió la empleada, viendo en forma despectiva a la joven. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto alboroto?, preguntó Candy. Lo siento, Candice. Enseguida llamó al guardia para que saque de inmediato a esta insolente muchacha que no quiere marcharse, respondió la misma empleada altanera. Milady, me urge hablar con usted, pero esta mujer no me dejaba ni dejarle un mensaje, dijo la joven, que a pesar de ser retenida por la empleada, no dudó en dirigirse a Candy en cuanto la vio. Úrsula, suelte a la joven de inmediato y le recuerdo que no le he autorizado a tratarme de esa manera. Soy Lady Candice Granchester para usted. Pero todos la llaman así, por eso yo creí. Pues creyó mal. Cada uno se ha ganado el derecho de llamarme de esa manera. Entiendo que es su primer día, pero no creo que Michelle no le haya explicado sus obligaciones. Además, porque no se me habían avisado que me buscaba la señorita Green. Como estaba ocupada y obviamente la joven carece de la categoría necesaria para estar aquí y más para ser recibida. Eso es algo que usted no decide. Usted debe mantener su lugar. Su estatus no permite que haga ciertas cosas. Por lo menos hágalo por Terrence. Él merece una esposa digna de su categoría. Michelle, diga usted, milady. Acompaña a Úrsula que recoja su bolso y asegúrate que sea escoltada a la salida. No quiero que vuelva a entrar aquí. ¿Cómo se atreve? Usted no tiene ningún derecho. Es el duque quien manda. Está claro que usted no es más que una mujer corriente que no está a la altura de un hombre con su estatus. ¿Quién osa siquiera discutir una orden de la duquesa? La nobleza más que un título es de espíritu y está claro que en ese caso la única plebeya en este lugar es usted, a quien le falta mucho por aprender sobre el tema. No vuelva a dirigirse a mí o a mi esposa o no respondo, respondió Terry furioso. Pero... Venga conmigo, señorita Green, dijo mirando a la joven. Luego se dirigió a su esposo. Solo la atiendo a ella y después nos vamos, amor. Todos ignoraron a Úrsula, quien era escoltada por los guardias. Poco después del nacimiento de los gemelos estalló la Gran Guerra. Inglaterra declara la guerra a Alemania en 4 de agosto de 1914, unas 2 semanas antes del nacimiento de Eleanor o Ellie, como le llaman a la Benjamina de los entonces duques de Granchester. Cuando Richard decidió que no podía arriesgar a su mujer e hija, decidió volver solo a Inglaterra, pero los reyes le ordenaron apresurar los trabajos de la fábrica de aviones. Los viajes se volvieron más escasos hasta que al año siguiente se volvieron mortales con el hundimiento de Lusitania por un submarino alemán. Aún así, la fábrica no estaría lista sino hasta después de fines de la guerra. Lo que se logró con la fábrica fue el diseño de aviones para el futuro, puesto que durante la duración de la misma aún no se tenía confianza en los aviones. Los ingenieros diseñaron formas de modificar aviones ya existentes para poder ser usados en la batalla, ya sea como observadores o para las ofensivas.
Los reyes sabían que la fábrica no estaría lista, pero se ayudaron con los planos que envió el equipo de Richard para los aviones ya existentes en Inglaterra. Richard se las ingenió para hacer llegar a los reyes todos los estudios pertinentes. Al final, el objetivo de la familia real era proteger a los Granchester. Jorge V estaba muy agradecido con Eleanor por haber protegido a su madre, por lo que mantenerlos lejos del peligro era lo que menos podía hacer. Así que durante lo que duró la Gran Guerra, ellos no volvieron a Inglaterra. Pese a que Candy y Terry no volvieron a tratar de cuidarse para evitar un embarazo, Candy no quedó encinta hasta que los gemelos tenían 5 años, dando a luz a Terrence Jr., quien heredó los ojos grises de su abuelo y el cabello rubio de su madre y abuela. Nuestros rebeldes siempre estuvieron apoyándose cuando Terry tuvo que salir de gira por la obra del rey Lear. No viajó solo. Aprovechando que ya los gemelos tenían algunos meses, Candy no dudó en acompañarlo junto a sus hijos, una niñera y un equipo de seguridad. Por supuesto, nadie sabía el origen de Terry. Lo que sí sabían era que su esposa pertenecía al clan Andrew. Ya con eso quedaba resuelta la duda del cómo pagaban todo. Los éxitos de Terry no fueron más que creciendo, logrando el madurar y perfeccionar su talento. Por esos días la tía Elroy se fue a Florida para acompañar a Elisa y apoyarla en su tratamiento, dándoles el cariño que, como siempre, les había brindado a ella y a Neil. Volvía a Nueva York cuando terminó la gira del rey Lear para poder acompañar a Candy. Así, pasaba su temporada con todos sus sobrinos, dándoles siempre el amor que ella les tenía. Annie y Patty volvieron a Chicago, en donde concluyeron sus estudios en un colegio de señoritas. Siempre que Candy y Terry volvían a Nueva York, ellas no dudaban en ir a visitar a su amiga y de paso poder pasar una temporada junto a sus prometidos, quienes después de concluir sus estudios necesarios pudieron ingresar a la universidad, destacando cada quien en su área. Vincent también aprovechó la gira de Terry, así realizó varios viajes en los que ayudaba en todo cuanto podía. Luego volvía a tiempo a Nueva York para poder compartir con su hija y sus nietos. Cuando los jóvenes marqueses volvieron a Inglaterra, Candy pidió a su padre se fuera a vivir con ellos, cosa que él agradeció y aceptó. Steve y Archie cumplieron con creces en terminar sus carreras. Annie y Patty se esforzaron cada una por su cuenta en alcanzar sus metas. Patty estudiando por ser docente y Annie se involucró de lleno en la fundación, logrando con sus delicadas y elegantes maneras que mucha gente con los recursos necesarios ayudara a ayudar. Muy pronto la fundación no solo ayudaba al hogar de Pony, sino también a varios orfanatos y muchos centros de ayuda que fueron creando, en donde ayudaban a mujeres y niños, dando talleres en donde formaban en algún oficio a los jóvenes y ayudándoles a conseguir un empleo. Los jóvenes Cornwell convirtieron sus sueños de formar una familia junto a las mujeres de sus vidas. Primero Steve con Patty en el invierno de 1918 y Archie con Annie en primavera de 1919, justo antes que Candy y Terry viajaran nuevamente a Londres. Para la gira que la compañía Stratford hiciera por Inglaterra con Terry, como Hamlet. Los padres de Terry, que habían vuelto a Londres a inicios de 1919, ya les esperaban. Elisa, por su parte, se esforzó en recuperarse, logrando volver a caminar sin ningún tipo de apoyo casi 2 años después. Ella decidió aprovechar su experiencia y creó un centro de rehabilitación para personas con problemas de movilidad. Centro que fue muy necesario, pues ayudó a atender a los soldados que volvían de la guerra con problemas de ese tipo o con amputaciones. La fundación de los Granchester y Andrew apoyó también a la causa de Elisa. La joven Ligan se casó
con un empresario quien se enamoró de ella en una de las tantas actividades que ella realizaba para conseguir fondos para su centro de rehabilitación. Marcos Smith, como se llamaba su esposo, fue un apoyo incondicional para ella. Tuvieron un solo hijo a quien llamaron Raymond y con quien Elisa se encargó de no repetir los errores de su madre, inculcándole buenos valores para convertirlo en un hombre de bien. Neil se dedicó por completo a sus estudios y a ayudar a su padre en la empresa, sin dejar de apoyar a Elisa. Después de completar su carrera, se casó con Luisa, quien apoyó incansablemente a Elisa hasta que ésta se recuperó. Luego, aunque tuvo que volver con sus padres a Boston, siempre se mantenían en contacto, viajando para las vacaciones a pasar temporadas con los Ligan en Florida. Neil y Luisa tuvieron 2 hijos, Daniel y Linda. 2 bellas rubias conversaban en el castillo de Granchester. Candy, hija, sabes que, aunque no quieran, es un gran evento. No cualquier día se cumplen 20 años de matrimonio, por lo que es necesario hacer una gran fiesta. Lo sé, madrina, pero realmente Terry y yo no somos de festejos tan fastuosos. En realidad nosotros habíamos pensado festejarlo haciendo un viaje a Escocia. Ustedes 2 son imposibles. Siempre quieren hacer lo mismo, pero esta vez no lo harán. Tu padrino y yo ya tenemos todo planeado, y lo lamento, hija, pero hasta tu familia vendrá completa para la fiesta. Madrina, ¿te das cuenta en el lío que me has metido? ¿Cómo se supone que le explicaré ahora a Terry? Bueno, no es para tanto. Si al igual que el día de su boda, pueden irse después de unas horas en la fiesta. En la noche estaban los duques de Granchester descansando en su habitación, después de haber cenado con los antiguos duques. Ellie, la hermana menor del duque y con sus hijos, incluyendo los gemelos que ya contaban con 19 años, los cuales, pese a todo pronóstico y miles de peticiones, seguían solteros. No era por falta de pretendientes. Tanto los caballeros como las damas de muy prestigiosas familias habían inútilmente tratado de emparentar con los duques. Muchos habían tratado de concretar un compromiso matrimonial, ya sea con Anthony o con Rosemary, pero ni ellos ni sus padres consintieron jamás tal cosa. Ellos se casarían únicamente por amor, decisión que valía también para sus hermanos. Pecosa, sabes que no estoy de acuerdo. Yo estoy ansiando ese viaje. Lo sé, Terry, pero ya tu madre se ha encargado de preparar todo. Lo menos que podemos hacer es asistir. Ya después nos iremos a Escocia y allí sí que nadie nos moleste. No estoy tan seguro. Tus hijos siempre encuentran la forma de molestarnos. ¡Auch! Pecosa, qué fuerte pegas. Terry, ¿cómo se te ocurre decir semejante cosa? No vuelvas a decir algo así o no respondo. ¿No te parece suficiente con el golpe que me has dado? Mira que seguro mañana me amanece un morete en el brazo. No seas tan exagerado. Además, te lo mereces. Ven acá, Pecosa. No te enojes. Sabes que estoy jugando, pero recuerda que ya no son unos pequeños niños. No olvides que Alejandra apenas tiene 8 años. ¿Cómo podría? Así como tampoco olvido que no es una niñita, sino al contrario, otra pecosa revoltosa más, que no solo hace 1001 travesuras, sino que además, pese a su corta edad, ya me saca canas verdes con la cantidad de pretendientes que tiene, y puedo asegurarte que no lo son precisamente por ser hija de los duques. Es una niña y nuestros hijos no son traviesos, solo son muy inteligentes y están llenos de energía. No tienes que excusarlos, Pecosa. Sabes que amo a nuestros hijos y que soy el primero en defenderlos si alguien se atreve a meterse con ellos. No lo niego, siempre lo supiste con prioridad. ¿Recuerdas cuando los gemelos tenían ya 1 año y te estabas preparando para el estreno de Romeo y Julieta? ¿Tú te refieres a aquella vez? Sí, lo recuerdo.
Ese día, al igual que los días anteriores, estaba preparándome para ir al ensayo, cuando Anthony de pronto se puso mal. Lloraba y lloraba, y por más que lo revisábamos, no sabíamos qué le pasaba. Hasta la pobre Rosemary se puso a llorar con su hermano. De la preocupación por no saber qué pasaba con mis hijos, mandé al carajo el ensayo y por primera vez falté. Me quedé en casa hasta que se calmaron. Nunca dejaré de agradecer por ese llanto. No quiero ni imaginar qué hubiera podido sucederte si tú no hubieras decidido quedarte. Ni me lo recuerdes. Cuando por fin pude llegar al teatro, todo era un caos. Vi la estructura con las lámparas que habían caído. Me estremecí de solo pensarlo, de imaginar que podía haber sido yo quien estaba bajo esas luces, con esa estructura cayéndome. No dudé un segundo en ir al hospital para averiguar qué había sucedido. Fue cuando Robert te explicó que Larry había salvado a Susana y por ello estaba muy grave, de cómo estaban todos devastados, hasta que llegó gritándote la madre de Susana, acusándote que seguro por tu culpa ella estaba grave y que debías responder por ella. Era muy incómodo. Nunca había sentido tanta pena ajena como en ese momento en que Robert le explicó que ella estaba ilesa y que no tenía ningún daño, que de hecho quien estaba gravemente herido y por proteger precisamente a Susana era Larry. Fue en ese momento en que me percaté que habían llegado mis padres. Seguramente alertados por el accidente, estaban preocupados por mí. Y allí sucedió el dicho, no hay que escupir hacia arriba. Le cayó a la señora Marlowe, pues la madre de Larry, que estaba allí al escuchar que su hijo estaba grave por salvar a Susana, le exigía que se casara con él para cuidarlo. Fue desastroso. La señora Marlowe, que antes se había atrevido a exigirme responder por su hija, en ese momento se desentendía totalmente de la suerte de Larry. Decía que su hija no era la responsable, que ella no le había pedido que la salvara y que si alguien debía responder era la persona encargada de las luces y en este caso la compañía de teatro. Mientras que la madre de Larry la amenazaba con destruir la carrera de Susana ante la prensa al exponerla como una malagradecida. Según me contó Eleanor, ellos también aprovecharon para poner en su lugar a la impertinente y oportunista señora, recordándole sus propias palabras, hasta que, acorralada, la señora Marlowe corrió a buscar a su hija y no se dejó ver más. No creo ser egoísta al decir que fue un alivio cuando Robert avisó que se suspendían los ensayos por unos días, pues Susana había renunciado y debíamos esperar a que llegara Karen, quien haría de Julieta. Fue tiempo después que se supo que estaba trabajando en el cine. No le fue mal. Claro que no. Lo mejor de todo fue ya descansar de ella, siempre tratando de llamar tu atención y tratando de provocar malos entendidos entre nosotros. Era realmente muy incómodo tener que tolerarla, siempre con su máscara de chica dulce. No puedo olvidar que se atrevió a declararte su amor, pese a saber que estabas casado conmigo. Lo recuerdo. Y me dan ganas de... Calma, pecosa, celosa. Tú sabes que nunca logró que siquiera discutiéramos. Gracias a los consejos de mis padres, no caímos en sus enredos. Realmente era una mujer muy extraña. Nunca comprendí su obsesión. Y como tú, descansé cuando por fin se fue de nuestras vidas. Te confieso que estaba a punto de renunciar a la compañía para no tener que seguir soportándola. Que tus padres hayan podido quedarse con nosotros después del nacimiento de Ellie era más que una bendición. Su presencia y consejo nos ayudaron tanto y nos evitaron muchos problemas. Tienes razón, lo fue. Y sí, ya comprendí tanta vuelta para convencerme que no debemos desairar a mi madre. ¿Qué cosas dices? Yo no estoy dando vueltas. Así tendrás tu conciencia. Yo solo recordaba aquellos nuestros primeros años, cuando volvimos a Londres. Después de terminar la guerra, tenías temor de que se te prohibiera seguir actuando, ¿recuerdas? Lo que menos esperé es que la reina madre y la reina
fueran mis más fervientes admiradoras. Fueron ellas quienes no permitieron que se me interrumpiera de seguir actuando, aunque siempre bajo el nombre Graham. Cuando viajamos al hogar de Pony, ¿recuerdas? A nuestro regreso todos se sorprendieron. No hubo quien nos enamorara de nuestra pequeña Gabriela. Fue recibida como una más. Sus abuelos siempre la sobreprotegieron. Tu padre nunca se separaba de ella. Hasta la fecha, sigue siendo así. Mi papá, él cumplió. Nunca se separó más tiempo del necesario de nosotros. Nuestros años perdidos nunca podrán volver, pero él se encargó de que los años que vinieron después de encontrarnos fueran valiosos y compensaran todo. Siempre agradeceré eso a mi suegro, él que te diera todo el cariño que como hija mereces. Pese a negarse en apariencia, a Terry le gustaba mucho la idea de la fiesta, más que todo porque era en las pocas ocasiones que podía lucir a su esposa frente a todos y mostrarla con todos los honores que ella merecía, y él siempre quiso darle. Sabía que su esposa era la mujer más humilde que podría conocer, pero que como una joya que ella merecía reconocimiento, más aún si eso implicaba el recibir a su familia y seres queridos. El castillo de Granchester se engalanaba para festejar a los duques, quienes, siempre tan generosos y justos, no podían ser menos que amados por sus empleados. Las muestras de cariño, por tanto, no se hacían esperar. Mucho antes de comenzar la fiesta, llegaron los Andrew, más que ansiosos por compartir un poco con Candy y su familia. Richard y Eleanor aprovecharon a verificar que nada faltara mientras los duques lo recibían. Ellie, en cambio, estaba con sus sobrinos, preparando todo para recibir a los primos de estos. «Pequeña», exclamó el rubio mayor al tiempo en que volvía a Candy entre sus fuertes brazos con el más puro afecto. «Bert, estás aquí, finalmente», decía la rubia prácticamente llorando de alegría. Las innumerables ocupaciones de Albert hacían que fuera muy poco el tiempo que tenían para compartir, pero por corto que fueran, ellos lo disfrutaban al máximo. Nunca dejaban de escribirse y mantenerse ese vínculo tan especial, que más que de tío y sobrina, era de hermanos. Jane no tardó en abrazar con cariño a Candy. Entre ellas se había formado también un cariño muy fuerte, casi de hermanas. William, Kenneth, Cameron y Moira Joan, los hijos del patriarca, corrieron a abrazar a su tía favorita. Claro, no había que decírselo a los demás. Y es que no eran los únicos, pues tanto Martha y Charles, los hijos de Steve y Patty, como Alexander, Brandon, Christopher y Laura, los hijos de Archie y Annie, sentían lo mismo, pero claro, todos guardaban el secreto que a voces todos conocían. «Pasen, por favor, niños, sus primos los esperan en el salón blanco». «Candy, no los llames así. ¿No ves que ya son todos unos jóvenes?», decía Terry sonriendo a la par de su esposa, mientras también saludaban los recién llegados. «Yo todavía soy una niña, tío», dijo la dulce voz de Linda, la hija menor de Neil. «Sí, tesoro, tú aún eres una pequeña princesa», le dijo Terry dándole un beso en la mejilla a la pequeña. «Vámonos, hermanita», dijo el joven Daniel, el hijo mayor de Neil, después de saludar cariñosamente a sus tíos, que nos están esperando Alexandra y Gaby. «Sí», gritó la niña emocionada y avanzó rápidamente en busca de sus primas. «Tía abuela», casi gritó Candy abrazando a la anciana, que se mantenía muy fuerte y sana a pesar de los años. «Hija, qué alegría al fin poder reunirnos». Neil y Luisa tuvieron que encargarse de unas negociaciones, por eso traje a los niños. Elisa y Marcos están en una campaña de recaudación de fondos, pero me acompaña Raymond. Como ya sabes, todos ellos, al igual que Daniel, les envían sus mejores deseos y varios obsequios.
Desde que había sucedido lo de Sarah, ninguno de los Ligan quiso pisar Londres de nuevo. Sentían muchos remordimientos por su conducta, pese a los años, sin contar el dolor que les producía recordar a su madre y todo lo que ello implicaba. Por ello, cada que los duques podían viajar a Estados Unidos, ellos no dudaban en visitarlos. Aunque en el fondo nunca llegaron a sentirse merecedores del perdón de la rubia menor. «Gatita, Archie, Annie», exclamó Candy antes de envolver en un abrazo a la pareja. «Elegante, bienvenido, Annie, qué bueno recibirlos», les dijo Terry al saludarlos. «Se te agradece, arrogante», respondía Archie abrazando a su cuñado. Nunca perdían la oportunidad para gastarse sobrenombres. «Candy, Terry, qué bueno verlos». «Lo mismo digo, Steer», respondió la rubia menor abrazando a su primo mayor. Luego miró a su amiga y abrazándola también la saludó. «Patty, al fin estamos juntas». «Sí, Candy, tenemos mucho que conversar». Así continuaron los muchos abrazos y saludos cariñosos. Los tíos Alistair y Janice, así como Nana Margo, también llenaron de cariños a Candy. Saludaron también con afecto a Terry, pero con quienes se desvivieron todos en cariños fueron con los jóvenes Granchester Andrew, quienes respondieron muy efusivos también sus muestras de cariño. Cuando la nueva generación Andrew se reunía, era una fiesta o cualquier ocasión. Los jóvenes eran muy unidos. Siempre se cuidaban entre sí y no importara lo lejos que estuvieran, no perdían el contacto. Al establecerse nuevamente en Londres, los jóvenes marqueses, Terry continuó actuando, pero también se involucró en la fundación, la cual en ese momento estaba volcada a ayudar a los afectados por la guerra. Mucho daño había quedado, familias destruidas, jóvenes amputados, niños huérfanos, viudas, por lo que nuevamente el nombre Granchester volvió a sonar, por todo lo que el joven matrimonio, con ayuda de los padres de Terry, los actuales duques hacían por ayudar. Cuando ya los gemelos tenían 10 años y el pequeño Terry Jr. tenía 5, Candy volvió a quedar embarazada. En esta ocasión fue una niña, la cual nació poco después de morir la reina madre Alejandra, por lo que Candy y Terry no dudaron en ponerle su nombre, en una muestra de cariño a quien tanto les apoyó y quiso en vida. Nunca supieron el porqué de los embarazos de Candy eran tan espaciados. Nunca creían que eran muy organizados y pedían les pasaran el secreto, pero la realidad era que ni ellos lo sabían. En ese tiempo era tan poco lo que sabían de muchas cuestiones femeninas. La salud de la mujer, en especial su salud reproductiva, era poco importante para los médicos. De hecho, es muy triste que aún en la actualidad, con todos los avances médicos que tenemos, hay estudios que demuestran que muchas enfermedades no son investigadas en función de las mujeres, sino de los hombres. Pero aun cuando tuvieron 4 hermosos hijos, los Granchester tenían una 5ª hija más, la bella Gabriela. Esta bella niña no era una hija de sangre, sino de corazón, pues le habían amado desde que la vieron en una visita al hogar de Pony, cuando los gemelos tenían ya 6 años y el pequeño Terry Jr. tenía 1 año. La pequeña Gabriela contaba en ese entonces con 3 años, con un hermoso cabello liso, de color rojo, unos preciosos ojos verdes y sí, pecas, lindas pecas que adornaban su pequeña nariz. Desde que la vieron, supieron que no eran como los demás niños. Cuando alguien le hablaba a ella, no respondía, solía quedarse sola, como si no supiera jugar con los demás niños. Eso, hasta que los otros niños la incluían en sus juegos. Con paciencia, trataban de hacerla jugar con ellos, aunque ella no les respondiera, porque esa era otra cosa. Ella no hablaba. Sabía que podía hacerlo. Todos se emocionaron cuando de solo 2 años ella había repetido lo que la señorita Pony les enseñaba. En ese entonces eran las vocales y los números del 1 al 5.
y ella de repente dijo las vocales. Estuvo una semana diciéndolas, luego a la siguiente fueron los números del 1 al 5, también una semana y luego nada. No dijo nada más. De pronto suelta palabras. A sus 3 años, la hermana María ya le había contado más de 100 palabras que sabía decir, pero no las unía, no formaba oraciones. Si hubiera estado en cualquier otro lugar, seguramente hubiera sido enviada a una institución de esas monstruosas que existían y que existen en nuestro tiempo. Pero en el hogar de Pony, no. Allí, con paciencia y amor, incluían a Gabriela, haciéndola sentir segura y feliz, aunque no lo dijera. No hacía contacto visual. Pocas veces había mirado a los ojos de la señorita Pony o de la hermana María. Por eso, cuando la pequeña miró a los ojos a Candy y a Terry, todos se sorprendieron. Cuando ellos escucharon su historia y de su comportamiento, no dudaron en adoptarla, sabiendo que ella los había escogido. Nunca hicieron diferencia con ella, la trataron como a cualquiera de sus hijos. Le exigían lo mismo, eso sí, con su propio ritmo. Tenía una niñera específicamente para cuidar de ella, sin asfixiarla. Más que todo, su tarea era ver que no se hiciera daño, pues ella parecía no ver los peligros. Contrataron una inteligente mujer que todos los días, por 1 hora, trabajaba con ella, para lograr que hablara, al mismo tiempo que sus hermanos y sus padres la trataban como a cualquier otra niña, obligándola a salir del mundo en que a veces parecía aislarse. Un mundo muy feliz, decía Candy, pues Gabriela de pronto se reía de nada o bailaba, solo mientras tarareaba alguna melodía. La reina madre le tenía especial cariño. Desde que la conoció, Gabriela la había llamado abuela. En los meses previos a la muerte de Alejandra, era visitada constantemente por la niña, quien por alguna razón no quería separarse de ella, como si presintiera que la iba a perder dentro de poco. Todo ello llenó de alegría los últimos tiempos de la reina madre, quien disfrutaba de la ternura e inocencia de Gabriela, quien le prodigaba el cariño más sincero que cualquiera podría dar. A pesar de ser Alejandra la menor, era a Gabriela quien sus hermanos, los jóvenes Granchester, protegían más. Su inocencia era infinita, por lo que no permitían que nadie ajeno a su círculo se le acercara. Está de más decir que el resto de sus primos y su tía Ellie hacían lo mismo. No era de menos. Toda precaución para ellos era poca debido al gran cariño que por ella sentían. Finalmente habían hablado a los 15 años, como si nunca hubiera tenido problemas para comunicarse, por más sorprendidos que estuvieran. Su familia agradeció infinitamente lo que consideraron un milagro. Al crecer sus habilidades en las matemáticas y con las manos, la hicieron ser discípula de su tío Steer, al mostrar gran talento en la ingeniería, algo que le salía natural, por la facilidad que ella poseía de concentrarse en las cosas que le gustaban, y los inventos eran algo que le fascinaba. Pese a toda la sobreprotección de Terry y los hermanos de Gabriela, ella se casó a los 23 años. Un joven ingeniero que trabajaba con ella y Steer en el centro de investigación que creó Richard, en el que estaba la fábrica de aviones, Marcus Bond. Un joven genio que decía su tío Steer, de 25 años, cayó rendido a los pies de la niña más querida y cuidada de la familia. Fue un amor muy puro al que ambos se prodigaron, tanto así que nadie pudo poner objeción cuando él pidió su mano. 1 año antes, los gemelos se habían por fin casado. Los jóvenes habían encontrado el amor. Casualmente, el mismo día, casándose en una boda doble, siguiendo el ejemplo de sus padres, al tener un matrimonio lleno de amor y comprensión. Algunos años después, Alejandra y Terry Jr. también se habían casado, cada uno con el amor de sus vidas. Albert pudo cumplir
uno de sus sueños cuando pudo volver a África, llevando consigo a todos los jóvenes de la nueva generación. Sus hijos y todos sus sobrinos lo acompañaron. No podía faltar Vincent, quien no se separaba de sus nietos, y Alistair, que también disfrutaba de los propios. Fueron unos meses inolvidables que permanecieron por siempre en la mente de todos. Terry, a pesar de los años, nunca dejó de apoyar a su esposa. Así, aunque muchos años después de lo que habían pensado, Candy se graduó de enfermera. Para ese entonces, la pequeña Alejandra ya tenía 7 años. La pecosa trabajaba de voluntaria en la Cruz Roja. Claro, lo hacía de forma anónima. Solo así podía ayudar sin que se lo impidieran ni la tratasen distinto por su título. Porque no importa cuántos años pasaran, Candy seguía siendo la misma, compartiendo su tiempo con quienes necesitaran de su ayuda, ya sea con su profesión o con la fundación, distribuyendo su tiempo entre sus 2 trabajos, pero sin descuidar su sueño más importante, su familia. Su prioridad siempre era su familia, su esposo, sus hijos, los Andrew y los Granchester, no olvidando sus orígenes, al cuidar al que fue su hogar por muchos años, el hogar de Pony. Terry cumplió lo que se había prometido. Cuidó de Candy, no permitió que nadie le faltara, pero al hacerlo, él a su vez consiguió el mayor de sus anhelos, su familia. Esa familia llena de amor que había formado con Candy, la que le había dado los más bellos hijos que pudiera desear, teniendo además el cariño de sus padres y su hermana menor, así como el de la familia de ella, los Andrew, que también lo trataron como uno más de los suyos. Cada noche en la alcoba en que estuvieron Candy y Terry terminaba igual, llena de amor y pasión, demostrándose siempre de la mejor forma posible que habían nacido para estar juntos y que su amor era eterno. Fin. Qué manera de terminar este maravilloso fic. Chicas, de verdad es una de las historias más increíbles que haya escrito mi querida Palas Atenea y que me haya dado el honor de narrarla. Sabe que yo amo a mi querida Palas Atenea. Ella sabe que es una parte importantísima de este proceso, el cual yo llevo aquí 2 años, chicas. Y a ustedes, agradecerles el que estén aquí cada noche conmigo, en cada narración, en cada uno de estos maravillosos fic. Y mi forma de agradecerles es esta, chicas, narrándoles estas maravillosas historias. Denle like a la narración, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de todas las apasionadas, nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente fic. Adiós.